los de la materia de mecánica de suelos 2. Bueno, el día de hoy nos toca ver el tema de esfuerzos laterales de terreno, ¿ya? Prácticamente lo que vamos a hacer es la exposición, y hoy día nos va a dar el tiempo más para poder ver el tema de lo que son los muros de contención, ¿ya? Y como les he dicho, el día lunes vamos a ver estabilidad de taludes, vamos a ver de la exposición del grupo que he definido para lo que es el programa SLOP. Y después el día martes voy a hacer una presentación de suelos especiales, ¿ya? Para el examen del segundo parcial vamos a contemplar prácticamente hasta lo que avancemos hoy día. Ya lo que avancemos el lunes y el martes va a entrar directamente a lo que es el examen final, ya los que van a dar. El examen final va a ser de toda la materia, todita la materia, ¿ok? Bueno. Vamos a comenzar. Lo que he tratado de ver en la presentación de hoy día no es prácticamente mucho lo que está en su texto de adscripción, porque prácticamente es lo que ustedes podrían revisar, ¿no? He tratado de hacerlo de otra manera para que un poco entiendan más que todo, ¿no? ¿A qué se refiere lo que es la presión lateral de tierra? ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo ver? ¿Cómo identificar? Porque las ecuaciones y los ejercicios y la parte matemática lo tienen directamente en el libro, ¿no? Ya. El día martes, igual, después de hacer suelos especiales, vamos a ver el tema de hacer algunos ejercicios más, justamente de esto, de presión lateral de tierra, ¿ok? Ya, bueno. La presión que el suelo ejerce contra una estructura en el plano horizontal y las aplicaciones más comunes de la teoría de presiones laterales en suelos son el diseño de estructuras cimentadas como muros de tierra, zapatas, túneles, y para determinar la fricción del terreno en la superficie de cimentaciones profundas. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto de presiones laterales? Que todos nuestros suelos ejercen siempre lo que es esfuerzos laterales ya sea en una estructura, ya sea en un suelo de alado, pero siempre tenemos que ver que hay esfuerzos en todo lo que es. Si podemos apreciar en la foto, vemos el corte de un talud de tierra, ¿ya? Que justamente tiene esfuerzos, o sea, resiste la tierra, ¿ya? Ahora, la naturaleza de la variación de las presiones laterales se va a explicar de tres formas. Aquí podemos ver, como ustedes pueden apreciar, tenemos tres gráficos para poder ver cómo es la presión lateral de la tierra, ¿ya? En el primero tenemos una presión lateral de tierra en reposo. ¿Qué quiere decir esto en reposo? Que el suelo o este muro que tuviéramos aquí que se está mostrando está en estado neutro o quieto, no se mueve ni a izquierda ni se mueve a derecha, está totalmente en reposo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una altura H y tenemos un esfuerzo H en reposo, ¿ya? La presión lateral de tierra activa es la que el muro se inclina respecto al suelo retenido y fallará una cuña triangular de suelo detrás del muro. ¿Qué significa? Que cuando tenemos un muro aquí y tenemos terreno,
cuando hablamos de presión lateral de tierra activa, significa que esta tierra, el terreno de la derecha, va a empujar a este muro y va a tender a hacerlo inclinar hacia la izquierda, hacia el lado del muro, ¿ok? Y va a tender a fallar en una cuña. Todos los suelos generalmente fallan en este sistema de cuña, ¿ok? Y vamos a ver que los diferentes autores más adelante, como a lo menos que es Coulomb, ha agarrado y ha determinado este ángulo, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de presión lateral de tierra pasiva, significa el muro es empujado hacia el suelo detenido, fallará una cuña de suelo. ¿Qué significa? Es que haya un evento externo que va a ir una fuerza sobre este muro de altura H, de izquierda a derecha, y va a empujar, va a querer comprimir la tierra, va a empujar el muro hacia la tierra, y de qué manera que va a fallar igual en una cuña. Entonces, el reposo es donde no hay fuerzas y prácticamente hay un equilibrio. El activo es cuando la tierra empuja al muro hacia la izquierda. Hay un esfuerzo activo. Y el esfuerzo pasivo se genera cuando el muro comprime la tierra. Hay una fuerza capaz de hacer fallar el suelo. Y cuando falla el suelo, siempre aquí en muros vamos a ver que falla en forma de cuña. Ahora, podemos pasar a describir lo que es la presión lateral de tierra en reposo. Si el muro es estático, es decir, si no se mueve ni a izquierda ni a derecha y se mantiene en su posición inicial, la masa de suelo significa que está en un estado de equilibrio estático. Es decir, que la deformación unitaria horizontal es cero. ¿Qué quiere decirnos esto aquí en la figura que tenemos? ¿Ya? Es que si es que nosotros agarramos un pequeño diferencial de terreno o de una masa de terreno como está aquí en la figura A, significa que el esfuerzo vertical y el esfuerzo horizontal están en equilibrio. Por tanto, quiere decir que el coeficiente de ese terreno va a ser la relación entre ese esfuerzo horizontal y el esfuerzo vertical, el sigma prima sub cero, que ya prácticamente ya nos hemos familiarizado con eso. ¿Ya? Esto se da en un suelo de características que tenga gamma, que tenga su peso unitario, que tenga C, la cohesión, y que tenga su ángulo de fricción interna, como hemos visto en suelos 1, ¿ya? Cuando se tiene este tipo de sistemas, puede también incluso tener una fuerza aplicada sobre el terreno, una carga Q, ¿ya? ¿Y cómo se representa el sistema de las presiones aquí? Cuando se ve el tema de que es una carga Q aquí, entonces se va a multiplicar por el factor K sub 0, que hemos visto aquí que es una relación, ¿ya? K sub 0 es en reposo, eso ya tenemos que familiarizarnos. También se ha encontrado que para suelos de grano grueso, ese K está en función del ángulo de fricción interna del suelo. Entonces, muchas veces es 1 menos seno de phi, ¿ya? Entonces, es como ustedes han aprendido a calcular el tema de esfuerzos hidrostáticos, ¿no? En las materias de hidráulica 1, ¿no? Es la presión del agua que ejercía sobre las paredes de un recipiente, ¿no? Entonces, esto iba de forma triangular, ¿no? ¿Ya? Cuando se tiene entonces este sistema, se va a plantear un elemento 1
debido al esfuerzo o a la fuerza que ejerce esa carga Q, que ahora va a tener una intensidad K sub 0 por Q, ¿ya? Ahora, por el mismo terreno que está al lado al muro, se ve una distribución triangular, que es aquí en la base el máximo valor, que es K sub 0 por gamma del material y por la altura que está mostrándose en este caso este H, ¿ya? Cada uno de estos, como hemos visto, ya sea en hidráulica o cuando hemos estudiado isostática, todos estos, cuando se trata de cargas, siempre van aplicados a una cierta distancia. Cuando era una carga distribuida rectangular, iba la resultante, como este P1, a una altura H medios, o la mitad, ¿no? Actuaba en el centro de gravedad de esa carga, ¿ya? Igual, cuando vemos una distribución triangular, entonces actúa a un H tercios medido desde la base, ¿no? Y ambos, si componemos estas dos fuerzas para hallar una única resultante, nos va a salir ese P sub 0 que va a actuar a un brazo H, que vamos a calcular. Y la intensidad aquí abajo va a ser expresada en función de K sub 0, ¿no? K sub 0 entre paréntesis Q más gamma por H. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos agua? Ahorita hemos visto el equilibrio que se ha generado y no es visto en ninguno la presencia del nivel freático. Ahora, cuando tenemos agua, directamente se toma en cuenta la presión de poros, la que hemos manejado ya en los capítulos anteriores y hemos manejado en incrementos de esfuerzo, entonces ya estamos muy familiarizados con esto, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que esta presión de poros aquí tenemos que tomarlo en cuenta, ¿ya? Y no es más que una distribución de esfuerzos o de cargas triangular, cuya base va a ser gamma del agua por la altura 2, si vemos en este esquema. En este esquema podemos apreciar que la altura H va a ser la altura completa y va a haber una altura H1 que no va a estar saturado el suelo y una altura H2 en la cual ya tenemos suelo saturado, ¿ya? Entonces, el empuje en esta área de cada figura va a ser P sub 0 empuje de reposo y viene ya expresado por esta ecuación. Prácticamente ver, deducir de dónde sale, ya es solo matemáticas, ¿no? Lo que nos interesa es tener, y en sus formularios igual, debe estar lo que son estas ecuaciones para saberlas aplicar cuando tengamos la necesidad. Ahora, ¿qué pasa con lo que es nuestra presión activa? En nuestra presión activa ya hemos determinado en los esquemas iniciales el cual va a ser el suelo que va a ir hacia el muro. El suelo va a ejercer una fuerza hacia el muro y va a tender en hacerlo volcar o en desplazarlo, ¿ya? El estado activo ocurre cuando existe una relajación en la masa del suelo que lo permite moverse hacia afuera del espacio que limita la tensión del suelo. Por ejemplo, un muro de tierra que se rompe. Esto es que el suelo está fallando por extenderse. También vamos a ver la teoría de Rankine, que investigó las condiciones de esfuerzo en un suelo
en un estado de equilibrio plástico. ¿Ya? Aquí ya introducimos a este autor Rankine de 1857 que ya ha explicado todo una teoría respecto a esto de la presión activa. ¿Ya? Como podemos apreciar aquí en el dibujo, entonces, para una presión activa, tenemos que el peso específico del suelo y que va a ser gobernada por esta ecuación que es la falla, el esfuerzo de falla, que va a ser igual a C más el sigma tangente del ángulo de fricción. Si recuerdan, en lo de suelos 1, tenían una envolvente de falla, ¿no? Todos los suelos cuando se acercan a la falla. En la presión activa se incrementan los esfuerzos y va a tender a acercarse a esa línea de falla, que en este caso vamos a ver más adelante cómo es que se acerca, ¿ya? Entonces, K sub A, el coeficiente de presión lateral activa de Rankine, puede ser determinado en función del ángulo de fricción interna del material. Entonces tenemos ya esta ecuación. Ahora, lo que les decía, ya se ha evaluado que esa falla, cuando se produce esa falla en cuña o cuando agarra el suelo y comienza a empujar a lo que va a ser un muro de contención o simplemente un muro de terreno, entonces la falla en cuña respecto del horizontal va a tener un ángulo de 45 grados más phi medios, y phi medios es el ángulo de fricción interna de un suelo, ¿ya? En este caso, aquí la distribución va a ser para un terreno que tiene cohesión nula, o sea, puede ser para una arena, ¿no? ¿Ya? Entonces, la distribución va a ser perfectamente triangular, ubicada esa fuerza P sub a un tercio de la base, como hemos aprendido en las diferentes materias cuando son cargas triangulares, ¿ya? ¿Qué es lo que usualmente siempre nosotros como ingenieros, a ver, un poco viendo esto y charlando, no podemos, teniendo los conocimientos de suelos, muchas veces agarramos y bueno, me ha tocado en obra a mí ver que veo cómo algunos se acercan directamente al borde de un talud de suelo. Y en un proyecto que estábamos, uno de los ingenieros se acercó y casi cae a la punta. Y nosotros decimos siempre, nosotros nunca nos acercamos como ingenieros porque conocemos de suelos. Los únicos que se caen son los arquitectos. ¿Por qué? Ellos no saben que acercándonos aquí y ejerciendo en la punta un esfuerzo como sería nuestro peso incluso, entonces podríamos inducir a una falla del material. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta siempre eso. No hay que ir a mirar ni por curiosos la esquina, porque puede fallar el terreno y aparecen abajo. Muchas personas han muerto así también, aunque parece un chiste. Ya. Ese empuje activo, denominado P sub A o E sub A, depende de la bibliografía que manejemos, va a ser el coeficiente de presión lateral pasiva de Coulomb en este caso, porque estamos viendo del terreno, por gamma por H. Entonces, ya vamos a ver más adelante igual más sobre este autor de Coulomb. Ya. En este caso, a ver, tenemos igual la teoría de Rankine, caso activo de suelo cohesivo con relleno horizontal. Y hemos dicho que una distribución triangular generalmente se da cuando los suelos no tienen cohesión o tienen una baja cohesión. ¿Ya? Cuando hay este
Esta distribución que incluso tiene negativos es en suelos cohesivos, en arcillas, que finalmente a ratos no se toma en cuenta para efectos de cálculo, pero tenemos que mostrarlo nosotros para ver que existe una distribución negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso con esto, este triángulo superior, hacia abajo replicamos de la misma manera, así es, así esta parte, en la misma proporción, esa altura es una altura máxima de excavación sin contención que podríamos tener. O sea, que el suelo que esté a esta altura no va a necesitar contención, se va a equilibrar solo. Para esto nos puede servir tener esto. Ok. Ahora esto vemos que es el que se llama producido por el tema del valor de 2 veces la cohesión sobre el K sub 0. Presión lateral activa y la teoría de Coulomb. Ya Coulomb en 1776 ha presentado una teoría de las presiones activas y pasivas de tierra contra muros de retención, la cual supuso que la superficie de palla en un plano, la fricción del muro se tomó en consideración. Ya. Existe antes de que pasemos un poco a Coulomb en esto de lo que es la teoría de Rankine, tenemos que estar conscientes que tenemos algunos parámetros que tenemos que tomar en cuenta o algunas suposiciones para esto de los estados de Rankine. Uno de ellos puede ser que el agua intersticial debe mantener condiciones hidrostáticas sin que exista flujo, no tiene que haber flujo de agua, ¿ya? El muro no debe alterar con su presencia el estado tensional. O sea, ¿qué quiere decir? Que no debe existir rozamiento tierra-muro. La superficie del terreno debe ser plana, ya sea horizontal o inclinada. A esto nos dice que la superficie tiene que ser plana, ¿ya? No debe existir sobrecargas concentradas en la superficie del terreno, ¿ya? Mientras que en la teoría de Coulomb toma en cuenta un factor bien especial, que es la interacción suelo con muro. Y eso es un delta. O sea, se toma en cuenta que hay una fricción entre el material que está sobre el muro y el muro de contención. Eso es la principal característica que lo diferencia entre Coulomb y Rankine. Ahora, tenemos lo que es la presión pasiva. Dentro de lo que es la presión pasiva, el estado pasivo ocurre cuando la masa de suelo está sometida a una fuerza externa que lleva al suelo una tensión límite de confinamiento. Esta es la máxima presión a la cual puede ser sometida el suelo en el plano horizontal. ¿Qué quiere decir? Como hemos visto en las figuras iniciales, cuando hablamos de presión pasiva, significa que existe una fuerza que está aplicándose al muro o al muro de ya sea de hormigón o ya sea un muro de tierra que va de izquierda a derecha y aprisiona al terreno hasta llevarle a una tensión límite de confinamiento y produce una falla. Esa falla igual se produce en forma de cuña. Aquí podemos ver la falla. Aquí cómo se está desplazando de izquierda a derecha.
un delta L se ha desplazado, ¿ya? Entonces tiende a que falle en cuña, y si vemos aquí está en 45 menos phi medios. Esto tenemos igual en la distribución triangular para un C igual a 0, ¿no? Cohesión nula. Y que tenga phi, su ángulo de fricción interna del material, y tenga su gamma. Lo mismo, aplicado en una carga que va a ser ahora P sub P, que está ubicada a H tercios, por ser una distribución triangular, y que la base de ese triángulo va a ser K sub P, el coeficiente de presión pasiva, por gamma por H. Ahora tenemos aquí, para el tema de K sub P, cómo calcularlo en función de el ángulo de fricción interna del suelo. No es nada más que la tangente al cuadrado de 45 más phi medios. Y esa fuerza P sub P, o E sub P para algunos autores, es ese coeficiente K sub P por gamma y por H, por gamma del material y por la altura que estamos evaluando. Ahora, aquí ya tenemos una distribución de la presión pasiva de tierra de Rankine contra un muro de retención con relleno de un suelo cohesivo. Cuando hablamos de que sea C igual a 0 o tenga cohesión el material, entonces siempre nos involucramos que va fuera de tener una distribución que conocemos, que va a ser gamma por H multiplicado por el coeficiente, ya sea en este lado pasivo o en el que estábamos más antes en el activo, se le tiene que sumar como un sobreesfuerzo producido por esa cohesión. Es por eso que aquí es 2 veces C, la raíz cuadrada de Kp. Y si retrocedemos un poco y vamos a ver en lo que es en el caso activo, vemos la misma expresión, solo con K sub A, porque es activo. Ahora, también lo que podemos agarrar y podemos ver es que también tenemos rellenos inclinados. Muchas veces cuando se construyen los muros de contención, no se construyen pues para agarrar y que el terreno sea horizontal, ¿no? Esto puede ocurrir cuando sea un muro, construyamos un muro de contención para ver el tema de una cancha de fútbol, se puede ser, o una casa que venga directamente y aquí esté con lo horizontal. Pero si nos vamos a lo que es la realidad, los muros de contención, sin ir lejos, a ver, en la avenida 6 de agosto, aquí en Cochabamba, cerca del puente de los Andes, en la parte antes de llegar a la laguna, se han construido varios muros de contención. Entonces, específicamente los que están casi bajo el puente de los Andes, ahí se puede apreciar, ¿no? Que ha habido muros de contención y que el terreno está subiendo, ¿no? Tiene una inclinación. Entonces, esta presión activa de Rankine para un terraplén inclinado o que tenga un ángulo alfa respecto del horizontal nos va a venir dado por esta ecuación, ¿ya? Entonces, K sub A nos viene con esta relación entre ese ángulo del relleno alfa y el ángulo de fricción interna del suelo, ¿ya? Y tenemos aquí para diferente K sub A respecto al ángulo, a los grados que tenga. Entonces ahí tenemos diferentes valores de K sub A, que ya están tabulados. Igual, la fuerza, esa presión, ese P sub A, igual va a estar ubicado a la misma inclinación que lo que está el talud de ese terreno. Igual va a ser aplicado
a H tercios, no hay problema. Y si ven, todo se vuelve aquí, igual la base rota y está a una altura alfa. Esas son consideraciones ya para casos especiales, ¿no? Aquí tenemos el coeficiente de presión activa para Coulomb ahora, en el tema de tener cuando se tenga un ángulo inclinado y que el muro también sea inclinado. Ya en los otros casos hemos visto solo muros aquí rectos, perfectamente verticales. Y si vemos en todos los casos que hemos ido hablando, ¿no? En esto hablamos de lo que son muros perfectamente verticales. Pero ya, cuando existe inclinación, igual se involucra el ángulo beta. De la misma manera, igual se va a tomar en cuenta la interacción o fricción entre el muro y el terreno. Ahora, igual tenemos lo que es la presión pasiva de tierra de Rankine para terrenos inclinados, K sub P. Igual tenemos todo tabulado, donde igual está el ángulo alfa, que ya lo hemos visto y lo hemos determinado. Ahora igual, si es un muro que no sea perfectamente vertical, entonces vamos a introducir ese ángulo beta, que lo podemos ver aquí. Ya vamos a ver cuando miremos el diseño de los muros de contención y primeramente los muros de contención que tenemos. Ahí vamos a ver qué diferentes tipos de muros manejamos en lo que es la construcción y en nuestro medio en el cual profesional que nos vamos a desenvolver. Ya lo vamos a explicar de mejor manera ahí. Bueno, y esto es el tema de lo que es la presión del terreno, la presión lateral de terreno, donde hemos identificado claramente a dos autores, a Rankine y a Coulomb, ¿ya? Y hemos visto que hay cuando hay inclinados, cuando son rectos, hemos visto cuando son en reposo, el K sub 0, el K sub A cuando es activo, cuando el terreno empuja al muro, y cuando es pasivo, cuando el muro empuja el terreno. Entonces ya hemos identificado todos estos casos. Ok, ya ahora vamos a tomar unos minutos de descanso y vamos a volver por el tema de muros de contención. Muros de contención y con eso vamos a cerrar el día de hoy para reponer la clase. ¿Ok?